Letal ataque ruso. Horas atrás, Rusia realizó un ataque masivo con decenas de misiles balísticos contra la ciudad de Kiev, capital de Ucrania. El ataque ruso estableció el foco en el transporte y en la logística de las Fuerzas Armadas ucranianas, lo cual representa un cambio cualitativo en la selección de objetivos de Rusia, en tanto hasta ahora las Fuerzas Armadas rusas solo realizaban ataques contra objetivos exclusivamente militares, mientras que en este último ataque Rusia acometió instalaciones de uso doble, militar y civil. Aparentemente, los ataques ucranianos de las últimas semanas contra objetivos exclusivamente civiles en territorio ruso habrían generado un cambio en la posición del presidente ruso, Vladimir Putin, quien finalmente habría determinado acelerar la ofensiva rusa. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 413 de Demoliendo Mitos Charlas. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. Nos acompaña desde la calurosa Madrid, en España, el señor Fernando Moragón. Fernando querido, ¿qué tal todo por ahí? Pues como bien señalas, caluroso, caluroso. En fin, que llevamos ya mucho verano, entre comillas, porque empezamos a tener temperaturas por encima de los 30 desde mediados de mayo. Con lo cual, la mitad de mayo, junio, julio, agosto que continúa, entonces ya empieza a ser agotador. Pero bueno, digamos que es normal, un verano extendido y bueno, acompañando la geopolítica que también está caliente. Este mes de agosto vamos a ver bastantes cosas interesantes, entre ellas, como tú bien señalas, los avances de los rusos, que efectivamente, ahora entraremos en materia. Putin, a ver, que quede claro, Putin digamos que ha levantado un poquito la mano. O sea, no ha dicho a los generales, venga, barra libre, haced lo que queráis. No, ha dicho, bueno, os dejo que el puerto de Odessa lo bloqueéis, tal, no sé qué, os dejo que, bueno, bombardeéis un poquito más y ataquéis, pues eso, continuadamente y con ataques cada semana o 10 días, como el de anoche, de altísima intensidad, con muchos misiles. Os dejo que acabéis con toda la gasolinera. O sea, cosas que siguen siendo relativamente moderadas. Podría hacer mucho más, ¿eh? En el marco, siempre, ojo, en el marco del territorio ucraniano, es decir, no atacando Europa, no. Solo atacando Ucrania y sin utilizar armas nucleares y, por supuesto, sin hacer matanzas de civiles, digamos, sin ton ni son, como sucede con el estado este que está en Asia Occidental y que todos conocemos, que empieza por ahí. Solo desde el punto de vista estrictamente militar, atacando objetivos que podríamos llamar militares o por lo menos de doble uso, ¿no? De doble uso, efectivamente. Mientras los ucranianos machacaron durante los últimos 40 días contra objetivos exclusivamente civiles, con el objetivo de generar daños en la población civil, según los propios líderes ucranianos, ¿no? Así lo presentaban en los medios. ¿Qué tal, Fernando, si comenzamos con el análisis de lo sucedido y después sí realizamos un balance de lo efectivo, lo inefectivo de esta, no lo puedo llamar, no lo puedo caracterizar acelerada, sino abandonar un poco el pie del freno, ¿no? Como una cosa así. Efectivamente. Dejar de levantar un poco el pie del freno, efectivamente. De alguna manera sacado el freno de mano. Ahora sí, sacado el freno de mano y frenando, ¿no? Con el freno de a poquito, ahí, peinando el freno. Bueno, estimado, comencemos por aquí con el mapa, como siempre. ¿Cuáles las novedades de este ataque? En primer lugar, la utilización de muchísimos misiles balísticos
por aquí. Por aquí, si no recuerdo mal, exactamente. No, esta, si me ayuda. A ver. Ahora sí. Estos los objetivos, ahora los vamos a presentar. Bueno, 143 ataques según los ucranianos, 115 drones y, bueno, según los ucranianos, según el primer reporte, 28 misiles, pero en un reporte posterior presentaban, ahora sí, esto quería acá, 39 misiles en total, de los cuales 28 misiles Iskander-M o misiles S-400. Estos los misiles defensivos, también utilizables, los misiles antimisiles, también utilizables como misiles ofensivos, lanzables incluso a veces desde plataformas muy similares. 28 de esos, 2 misiles balísticos KN-23 y 9 misiles Zircon hipersónicos de crucero. Estos cada vez más utilizados, por cierto, sí, Fernando, los Zircon. Esto es un poco, una excentricidad, ahora no. Digamos, una novedad, y es que, bueno, novedad, es decir, que lo que estamos viendo es que cada vez se van utilizando más misiles Zircon y estos son hipersónicos, es decir, estos no hay manera de pararlos. Esto quiere decir que aumenta la capacidad y la diversidad de los misiles rusos, que cada vez vamos viendo que van siendo misiles. Bueno, el misil Zircon en principio es un misil lanzado desde buques o desde submarinos y tal, pero también lo han adaptado posteriormente los rusos para que también se pueda lanzar desde tierra. Estamos viendo, por ejemplo, que se lanzan menos calibre, por poner un caso, es decir, que antes, que estos sí que se lanzan desde el mar. Bueno, y que lo que está creciendo en general son los Iskander, tanto sea en su versión balística de los Iskander-M, es decir, los que van, suben y bajan en una trayectoria balística y que pueden llegar hasta los 1000 kilómetros de alcance, y luego la versión de crucero, los Iskander-K, que son misiles de crucero que van en paralelo al suelo. Y cada vez Aquí el mapa de las trayectorias, Fernando, a propósito justamente de esto, y efectivamente, esta es una tendencia de los últimos tiempos. Recordarás, Fernando, y recordarán los demoledores, que cuando presentábamos, como a principios de este mes, del mes pasado, a principios de julio, también los rusos realizaron un ataque con muchísimos drones, con centenares de drones. Recuerdo uno prácticamente con 1000 drones en una noche. Los mapas presentan líneas por doquier, con trayectorias curvas. Bueno, ahora, como los rusos acometen con misiles balísticos y ante la indefensión ucraniana por la falta de misiles interceptores Patriot y de otro tipo, sencillamente los mapas presentan líneas rectas de salida de estos misiles y de llegada al objetivo, sin muchas vueltas para un lado y para el otro. Apenas unas líneas curvas por ahí, violetas de algunos drones, pero no mucho más que eso, ¿no? Y este es uno de los grandes problemas de Ucrania ahora, la falta total de defensas frente a estos misiles, ¿verdad? Así es decir, es que Trump se ha gastado todos los Patriot en Oriente Medio. Uno de los problemas que tienen ahora es que no tienen sistemas defensivos, y de hecho en este ataque no se ha disparado ni un solo sistema Patriot, cero. Es decir, no se ha disparado nada. Es decir, los rusos han atacado a placer y no ha habido sistemas antiaéreos de misiles que se les hayan enfrentado. Claro, es un desastre. Así que los rusos están pudiendo atacar Kiev y otros sitios pues con toda tranquilidad, sin mayores problemas, porque no hay, ya digo, no hay sistemas antiaéreos. Fernando, una pregunta. El foco en los misiles balísticos de estos últimos ataques y de este último ataque del día de ayer o de la madrugada de ayer, ¿responde a eso? ¿Responde a la falta de interceptores o a un salto en la capacidad productiva rusa en cuanto a misiles balísticos? Y bueno, lógicamente un misil balístico genera 20.000 veces más daño que un dron, naturalmente, ¿no? ¿Cuál es tu visión de esto? Hombre, yo creo que ¿Por qué se están produciendo más misiles en general,
depende también el tipo que vayamos cogiendo, porque Rusia tiene una amplia gama de misiles de todo tipo y condición, pero sobre todo yo creo que es que ahora mismo los ucranianos, más allá de catapultas, no tienen otra cosa para derribar ni drones ni nada, quiero decir, mucho menos misiles. Ahora mismo la situación es crítica y por eso Zelensky está constantemente pidiendo a Estados Unidos, a los europeos, a todo el mundo que le den Patriot, porque no tienen. Es decir, así de claro, no tienen ni uno. Entonces, bueno, pues no tienen ahora mismo sistemas eficaces antiaéreos, con lo cual, hasta drones se pueden permitir el lujo de volar tranquilamente e impactar porque no tienen nada que lanzarles. Más allá de, bueno, si los pueden atacar y se les puede derribar, depende la circunstancia, lo puedes atacar con ametralladoras ligeras, es decir, con sistemas clásicos de casi de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que es sistemas antimisiles de misiles, es decir, misiles antimisiles, esto ni uno. No tienen nada. Y estamos hablando de Kiev. Es decir, que si algo tienes que proteger es tu capital. Es decir, que si no tienes misiles, te los vas a llevar del resto de los sitios del país para proteger tu capital y los centros de poder, las instalaciones de todo tipo que tienes en tu capital. Es decir, que si no tienes para tu capital, ya no tienes para nada. El foco, cuando los ataques precisamente con misiles balísticos, las consecuencias devastadoras, por eso estas imágenes de llamaradas y nubes de humo tremendas, esta vez machacaron principalmente contra instalaciones de transporte y logísticas. En concreto, yo aquí con la lista de objetivos alcanzados, mientras vamos presentando algunas de las imágenes filtradas por ahí. En esto los ucranianos realmente mucho mejor que al principio, Fernando. Cada vez menos filtración de las imágenes de los objetivos. Atención a esa foto, Fernando. Ya, pero es tremenda. O sea, fíjate, la pedazo de explosión. De hecho, sí, censuran más, pero aún así se les cuelan. Y fíjate, y la propia, aunque no entiendas el idioma, pero si oyes al ucraniano que está ahí comentándolo, se lo oye, digamos, con una voz de impresión, como diciendo, fíjate la que está cayendo. Claro, es que debe ser muy impresionante, pues eso, ver cómo caen ahí los misiles y cómo explotan. Los objetivos alcanzados, estimado, en Kiev. Centro logístico MLP Chaika, utilizado para el almacenamiento y la distribución de componentes para vehículos aéreos no tripulados de largo y mediano alcance, drones, básicamente, ¿sí? Terminal innovadora y centro logístico de Nova Posta, mayor complejo de clasificación automatizada dedicado al almacenamiento y la distribución de mercancías de doble uso, incluidas las utilizadas en la producción de vehículos aéreos no tripulados de largo y mediano alcance, así como de sistemas robóticos y de guerra electrónica. Centro de transporte y logística Translogistics, que fabrica diversos tipos de vehículos aéreos no tripulados, además de almacenar y distribuir suministros para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Centro logístico Epicenter de Kiev, gran almacén automatizado gestionado por esta empresa que se encarga de la tramitación de pedidos, clasificación, almacenamiento y entrega de mercancías de doble uso y componentes para la producción de drones. Y en la región de Kiev, en los alrededores, centro logístico terminal Brovary, que almacena componentes para vehículos aéreos no tripulados de largo y mediano alcance, incluidos de fabricación extranjera. Centro de transporte y logística Raven Ukraine o Ucrania, en Brovary, un importante centro de distribución y almacenamiento de componentes para diversos tipos de vehículos aéreos no tripulados. Centro logístico de Brovary, gran instalación de clasificación de Nova Posta. Nova Posta llaman al correo, al correo nacional ucraniano. Exactamente. Además, 3 buques de carga seca que transportaban armas y equipamiento militar para las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron alcanzados mientras cruzaban por el mar del sur de Odessa.
Aquí lo he comentado, Fernando, el foco en el transporte y en la logística, incluso con centros logísticos de doble uso, ¿no? El correo con entrega de componentes de drones, como también entrega de cartas, posiblemente. Posiblemente Sí, la claro, citación es esto, para que... y además, efectivamente, aquí se dedican a recibir piezas de drones, a montarlos, y además también reciben cartas. Es decir, pero vamos, esto es sabido y por eso lo atacan los rusos. Claro. O sea, no es que tengan, Y no es las que los cartas rusos para las tengan algo citaciones en del contra del TCC. sistema postal ucraniano, no, es que en los grandes, claro, imaginaros, es que aquí es normal, a mí me pasa. Cuando uno se imagina el sistema de correos de un país, en España, por ejemplo, pues yo me imagino, lo primero que se me viene en la cabeza es la oficina postal pequeñita que hay un poco más allá de unas cuantas calles, más allá de mi casa, donde vas a recoger la carta del paquete o a mandar el paquete, que es un sitio pequeño, es como una tienda. Es decir, no, pero estamos hablando de los grandes centros de distribución de cualquier sistema de correos donde llegan, se clasifican y se distribuyen luego ya a diferentes casas, bueno, a los domicilios y a las oficinas de correos que tienen allí pues para coger paquetes, llevar, en fin, mandar, etcétera. Entonces, claro, estos son aquí gigantescos imágenes, centros sí. donde Aquí, se montaban Fernando, y recibían piezas claro. desde Europa. Sí, sí, aquí, sí, en algunos incluso con el montaje, según Con el lo, montaje. como que Sí, sí. el servicio de correo no solamente realizaba la logística, sino incluso el montaje o premontaje de piezas. Aquí, imágenes filtradas de los lanzamientos desde Rusia, esto filtrado por la inteligencia ucraniana aparentemente, esto casi con seguridad Iskander, ¿no? Ascendiendo, Sí. todo de misiles balísticos tierra-tierra. Esto desde hace tiempo no vistas imágenes de este tipo. Y por último, podemos presentar, estimado, los ataques contra barcos. Aquí muchos. Y esta ya una constante, el día de hoy varios, pero no los únicos. Esta otra este otro de los cambios en términos de la decisión de los rusos, ¿no? Finalmente el ataque contra los buques en Odessa, algo inentendible, no hecho antes de manera inentendible. Han tardado 4 años en hacerlo, es decir, más de 4 años, de hecho, pero vamos. Bueno, pues efectivamente, no, una cosa que no tiene mucha explicación. Y ahí se ve cómo están atacando buques portacontenedores o de transporte y esto está haciendo un daño enorme. Esto reconocido por los propios ucranianos, un daño enorme, pues a la musiquilla, un daño enorme a la económico ucraniano, porque el puerto de Odessa, por ahí pasaba el 80% de las exportaciones ucranianas. No eran por tierra. Es decir, porque no olvidemos que es que lo que Ucrania o cualquier país puede exportar por tierra es muy pequeño en comparación con lo que puede exportar por mar. Entonces, bueno, Odessa era clave. Odessa y sus puertos, porque son varios, es decir, Kornomoch, me parece que se llama uno, otros Yuzhny, otros de Izmail, algo así, que es el que está en el Danubio. Bueno, pues que todo esto esté cerrado significa que todo lo que es la exportación de cereales o, por ejemplo, mineral de hierro se ha acabado. Porque exportar por vía terrestre resulta muy caro. Por supuesto, puedes exportar en muchísima menor cantidad incluso, y encima con una logística que te la están atacando. Es decir, que no te sobran los trenes ni los camiones para estar exportando por vía terrestre. Bueno. Prensa estadounidense, Fernando, Reuters, sí. Acá, quizás nosotros más abajo. Ahora sí, vale. Ucrania recurre a rutas alternativas de exportación de cereales y registra pérdidas debido al bloqueo ruso de los puertos. Rusia ataca buques que se dirigen a los puertos en el Mar Negro. Durante 2 semanas ningún buque entró en los puertos de la región de Odessa. Según el ministro, las rutas alternativas pueden cubrir el 50% del volumen de las exportaciones. Esa es la declaración oficial, con lo cual sí, oficialmente el 50%, posiblemente, muy probablemente mucho menos. Las huelgas pueden provocar un aumento drástico de los precios de los alimentos, afirma el ministro. Por ahí en algún otro lugar he visto el valor
el costo diario del cierre de los puertos. Ah, sí, no sé si eran... A ver, yo también lo he visto en algún lado. Pero no vamos, si 70 millones de dólares o ya lo vamos a... La cuestión bueno, es que, un montón de dinero, Fernando. La cuestión es que ya no solo de cereales, aquí estamos hablando de algo que es capital y fundamental para la economía ucraniana, pero no es lo único que es importante. Como te decía, el mineral de hierro, que es un mineral que para que sea rentable su extracción y exportación tienes que estar en mucha cantidad porque el margen de beneficio no es grande, se basa en la cantidad. Es decir, si exportas, pues eso, miles y miles de toneladas, pues entonces, bueno, como estás mandando mucho, estás teniendo un beneficio con un margen pequeño, pero como la cantidad es mucha, ese margen, bueno, te permite exportar. Esa exportación masiva solo era posible por mar, es decir, a través de Odesa. Ahora que tienen que exportar por tierra, directamente es que han cerrado las empresas. Han dicho, no es rentable exportar esto por tren, no digamos ya en camiones. Es decir, no es rentable porque nos sale más caro exportarlo, porque el margen de beneficio que antes en volúmenes enormes a través de barco era pequeño, si lo tienes que hacer en volúmenes mucho más pequeños a través de trenes, ya ese margen desaparece y lo que tienes son pérdidas, con lo cual no vas a exportar a pérdidas, no tiene sentido. Aquí lo he comentado, Fernando, esto es el Pravda de Ucrania, el Ukrainska Pravda, esto publicación ucraniana. Ucrania pierde alrededor de 70 millones de dólares por cada día de bloqueo portuario. Fuente, cálculos de Pravda Económica. En junio, los 3 puertos del Gran Odesa gestionaron mercancías por valor de 2.100 millones de dólares estadounidenses, con un total de exportaciones ucranianas de 3.500 millones de dólares. Esto significa que en promedio, un promedio de 70 millones de dólares estadounidenses transitaron por ellos diariamente. Ahora cerrado todo. Por ahí alguien, como siempre, los analistas pro-occidentales, pro-ucranianos, pro-estadounidenses, respondían a esto con el siguiente argumento. Bueno, si bien esto genera un daño económico, la economía ucraniana de cualquier modo presenta una dependencia total y absoluta del financiamiento externo, con lo cual esto representa sencillamente una pequeña parte de los ingresos dinerarios a Ucrania y la gran mayoría desciende de los envíos de dinero de Estados Unidos y de Europa, en los últimos meses mayormente de Europa. Esto en parte es cierto, pero cuidado. Acá aparece la única vía de ingresos legítimos de Ucrania, de ingresos reales de libre disponibilidad para Ucrania, porque el envío de dinero hecho por la OTAN y los países europeos y por los Estados Unidos aparece ligado principalmente a las armas, a los envíos de armas o de dinero para armas, y en los casos de financiamiento del Estado a determinadas cuestiones como, por ejemplo, el pago de los funcionarios o cuestiones así. Acá, por el contrario, estos fondos generan ingresos de libre disponibilidad a través de los impuestos, de las tasas portuarias y aduaneras para el Estado, pero además también generan dinero para la economía ucraniana, de manera que esto motoriza el funcionamiento de la economía ucraniana por fuera de las armas, del dinero enviado para armas y del dinero enviado para el pago de los funcionarios y los militares y los reclutadores. Por eso es lo importantísimo de esto para el mantenimiento de la economía ucraniana. Y acá un golpe durísimo, estimado. Claro, es que además, es decir, mucho o buena parte de lo que se está exportando a través de Odesa, como son los cereales, como es el hierro, como son otros productos, viene de la economía privada, es decir, de pequeñas empresas que van a quebrar. Con lo cual, estás agudizando de una manera tremenda una crisis económica que ya es, efectivamente, ya es enorme. Y luego no olvidemos también que esto, digamos, es economía real, en cuanto que tú produces una cosa, la aportas, te pagan por ello, etcétera. Vale. Mucho, no todo, es verdad que ha habido donaciones, pero mucho a fondo perdido
de lo que se está dando a Ucrania son préstamos. Que ojo, es decir, no es escala, te damos aquí, aunque sepamos que no lo van a cobrar, o a lo mejor sí, quiero decir, no olvidemos, y ahora me acuerdo de Alemania, que Alemania me parece que fue hasta principios de este siglo, creo, o años 90 o principios de este siglo, creo que a principios de este siglo, cuando terminó de pagar ¿cómo se llama esto? Las reparaciones. Las reparaciones de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Y eso, que como los aliados habían aprendido de la Primera y del Tratado de Versalles, les pusieron unas reparaciones de guerra muy pequeñitas y a pagar, vamos, a 80 años vista. Quiero decir, que ojo, que con Ucrania también se puede hacer lo mismo. Es decir, no, bueno, ustedes van a pagar, que tardan 80 años o 100 años. Bueno, pues ya tenemos experiencia en cobrar a la gente durante 100 años. No hay problema. Por eso digo, ojo, que se puede estar pagando durante mucho tiempo y luego el expolio. Es decir, que usted no puede pagar, privatizamos y compramos. Es decir, ustedes, el Estado, privatiza cosas o se obliga a empresas ucranianas a vender y lo compran los occidentales, los norteamericanos y los europeos, con lo cual es un gran negocio. Quiero decir que el ataque a la economía real, propia, soberana de Ucrania es un daño tremendo, extraordinario. Y además luego indirecto también a los europeos, porque estos cereales, acuérdate cuando el acuerdo de cereales con Putin en el primer año y tal, que fue toda una estafa, diciendo, no, es que estos cereales van a ir a África, porque bueno, pobres africanos que se nos mueren de hambre y sin los cereales, y luego resulta que no fueron a África, fueron a Europa. Quiero decir, que al final estos cereales nos los comemos los europeos en los desayunos cuando le echamos ahí la leche y tal. Quiero decir que nos va a afectar, es decir, porque, bueno, acuérdate también de las huelgas de los agricultores europeos, sobre todo polacos y de Europa central y oriental, por las exportaciones hacia Europa de los cereales ucranianos más baratos y que la Comisión Europea hacía la vista gorda para que entraran sin las, digamos, condiciones fitosanitarias adecuadas, ¿no? Y la protesta, porque claro, era competencia desleal de los agricultores, etcétera. No, es un tema muy delicado y que bueno, ya veremos, pero que afecta a la economía ucraniana de manera brutal, porque son ingresos, al fin y al cabo, no nos olvidemos. Estimado, aquí también imágenes, nosotros acá presentamos todos los ataques de Rusia, los ataques de Ucrania, y precisamente el ataque de Ucrania del día de hoy nos va a posicionar en el lugar exacto para comenzar una conversación, Fernando, sobre lo sucedido en los últimos 40 días con la operación ucraniana de ataques en profundidad. Hoy un ataque en profundidad contra Rusia. Aquí las imágenes. Otra vez un depósito también tremendas. Visible ahí, sí, ¿no, estimado? Un poco chiquito el video, pero bueno. No, Otro depósito de Wildberries, el Amazon ruso, en el Oblast de Tula. Como siempre, estos depósitos con una humareda tremenda. Bueno, hace un rato los depósitos de Kiev con una humareda similar. Ahora aquí visible este ataque en el Oblast de Tula, en la profundidad rusa. Detenido, aquí una imagen, varios misiles detenidos, una buena cantidad. Por aquí las cifras. 475 interceptados aquí y en este otro 304, con lo cual 740 y casi 750 prácticamente, y uno filtrado y destruido este depósito de Wildberries. Y ahora, Fernando, mi pregunta. Aquí la publicación de Zelensky hace exactamente 40 días, cuando presentaba públicamente el inicio de una campaña. Lo presento completito.
Informe del general de división Yevgeny Mara sobre nuestras sanciones sobre nuestras sanciones de largo alcance, es una mala traducción, sobre así. Nuestras long range sanctions, sí, nuestras sanciones de largo alcance, raro. Una nueva etapa en el uso de armamento ucraniano para limitar el potencial bélico de Rusia. Bueno, este es el inglés de Zelensky. Agradezco la precisión del personal del Servicio de Seguridad de Ucrania. El alcance en línea recta supera los 1.500 kilómetros. Continuaremos ampliando estos alcances y estas son respuestas ucranianas totalmente justificadas al terrorismo ruso. Es fundamental que cada ataque reduzca las capacidades de la industria militar, la logística y las exportaciones de petróleo de Rusia. Son evidentes para todos. Bueno, puede que este no exactamente lo que quería de Zelensky, el anuncio del ataque de los 40 días. Ya lo voy a presentar el correcto. En concreto, hace 40 días Zelensky realizó un anuncio. Vamos a comenzar ataques en profundidad contra Rusia con el objetivo de generar la afectación de la población civil, la afectación de la economía, la afectación del ruso de a pie, y que eso determine el crecimiento de la presión política interna, y esto va a posicionar a Putin en la mesa de negociaciones, deseoso de una negociación. Así la estrategia, la idea, el plan. Y comenzaron con ataques, principalmente primero contra refinerías. Recordarán, aquí presentamos 1000 videos de esos. Y después contra los depósitos de Wildberries, los depósitos de logística. Los rusos respondieron. Ahora, Fernando, ¿cuál es el balance de esto? ¿Efectivo para Ucrania, inefectivo? ¿Efectiva la respuesta para Rusia o inefectiva? Mira, hay un problema que tienen tanto los ucranianos como los rusos, pero que en el caso del que es más débil, que es el ucraniano, más grave. Y es que tú tienes que, decidir tus objetivos, los que sean, ¿no? Evidentemente hay objetivos mejores y otros peores. Es decir, por ejemplo, en el caso de los rusos, atacar el sistema energético ucraniano. Vale, este es un objetivo. Es decir, a partir de ahí, tú tienes que ser, sobre todo, perseverante. Es decir, no me vale atacar este objetivo que tengo durante 3 meses o 4 y luego lo dejo de atacar, porque entonces no te va a servir de nada. Se van a rehacer muchas de las instalaciones que has destruido, etcétera, etcétera. Tienes que tener continuidad. Si no, olvídate. Esto también es aplicable para los ucranianos. Entonces, claro, si habías empezado y había tenido efectos el ataque contra el sistema energético, sobre todo refinerías rusas, si ahora vas y te dedicas a destruir, como tú bien señalas, el Amazon ruso, básicamente, porque eso, piensas que eso va a generar una presión enorme en los consumidores rusos, pues es una absoluta estupidez. Porque para empezar, a ver, por muy enganchado que estés a Amazon, que ya tienes que estar enganchado, cualquier ruso o cualquier, digo la Amazon para que nos entendamos, es decir, cualquier occidental podemos sobrevivir sin Amazon. Quiero decir, podemos sobrevivir como hemos vivido hasta que Amazon se convirtió en un gran centro online comercial que comerciaba de todo, porque no olvidemos que Amazon durante muchos años se dedicó a vender libros, nada más. Luego ya creció, pero bueno, aún así, quiero decir que no es algo tan importante, con lo cual, bueno, yo creo que esto ha sido sobre todo una operación propagandística, como suelen ser los anuncios de Zelensky y sus campañas que no van a ningún lado. Yo creo que hubiera sido mejor para Zelensky seguir atacando a los sistemas energéticos, sobre todo las refinerías rusas, les hubiera hecho más daño que dedicarse a atacar centros comerciales. Pero bueno, es decir, pensando que los rusos iban a decir que son bastante sufridos, iban a decir, oh, ya no puedo comprar en el Amazon ruso, esto me produce un descontento brutal, voy a salir en manifestación contra Putin y lo voy a echar en el Kremlin. Pues hombre, hay que ser, en el mejor de los casos, un tanto ingenuo. Y además, tus capacidades no son las de las rusas, es decir, tú
tiene menos capacidad de golpear el objetivo que sea el Amazon ruso, sea las centrales energéticas o las refinerías o lo que te dé la gana, o sistemas de producción de armamento, fábricas de producción de armamento. Bueno, tienes que ser más selectivo. Y si te vas a dedicar a, pues eso, a bombardear objetivos que desde el punto de vista militar no tienen valor, cero. Y desde el punto de vista del el daño que le puedan hacer a la sociedad civil rusa es mínimo. No. A mí me parece fundamentalmente esto una campaña de propaganda, ya digo. Y pensar que los rusos se van a sublevar porque ya no pueden comprar en su Amazon ruso es de coña. Bueno. Por aquí, estimado, la declaración inicial, finalmente en encontrada, bueno, aquí en su cuenta de X, publicada una foto de él junto al mayor general Kmara, Yevgeny Kmara, informe del mayor general Yevgeny Kmara sobre nuestro plan de sanciones de largo alcance, sanciones de mediano alcance y los resultados del Servicio de Seguridad de Ucrania, específicamente el Centro de Operaciones Especiales Alfa en el frente. Aprobé una operación de influencia, así lo llamó, operación de influencia. Aprobé una operación de influencia de 40 días para el servicio contra el Estado agresor con el objetivo de obligarlo a poner fin a la guerra. Bueno, considerando que el plazo de los 40 días cumplido ayer y en la última declaración de Zelensky básicamente realizaba un pedido de tregua, evidentemente la coacción sobre Rusia, sobre Putin, no generó el resultado buscado. Nada. Esto, ya digo, pero más allá de esto, estimado, generaron daño en áreas sensibles. Entre otras cosas, además de las refinerías y además de los depósitos, también comenzaron los ataques por aquí, en el mar de Azov. Yo, Fernando, con la sensación de que, si bien generaron daños, la diferencia apareció en los rusos respondieron en la misma medida, con, por ejemplo, en el caso de los ataques contra buques mercantes en el mar de Azov, los rusos entonces determinaron el cierre del puerto de Odessa, ¿no? Con los ataques contra los centros logísticos Wildberries, bueno, a partir de ahora, como el día de ayer, ataques contra centros logísticos en Kiev y en el resto de Ucrania. Con lo de las refinerías, si no recuerdo mal, ahora el 15% de las estaciones de servicio de las gasolineras ucranianas destruidos. Como que la respuesta la generaron de manera más o menos equivalente, pero Rusia presenta una capacidad de absorción del daño muchísimo mayor. Claro. Porque la cantidad de estaciones de servicio, de refinerías, de centros logísticos, la retaguardia estratégica, la gente de Wildberries ya está reacomodando sus depósitos prácticamente en Kazajistán, mucho más lejos, con lo cual a daño semejante el daño relativo muchísimo mayor para Ucrania que para Rusia. Esa es mi sensación, estimado. Claro, pero que además cuando los rusos están atacando estos, digamos, grandes almacenes o centros de pues eso, comerciales, donde se están montando drones y donde se están montando pues todo tipo o trayendo piezas y tal, y cosas de estas para drones, están destrozando lugares donde efectivamente se están fabricando drones o se están transportando drones. Pero es que en el Wildberries no, es decir, ahí no se hacían drones, es decir, con lo cual ahí sí que estás atacando solo y exclusivamente a un servicio, digamos, privado de venta online. Es decir, bueno, esto, ya digo. Con unas humaredas tremendas, ¿no? Para las fotos. Eso sí. Humaredas tremendas, grandes explosiones, pues bien, bueno, es muy vistoso. Lo que decíamos antes, muy propagandístico, presentas ahí unas imágenes tremendas y tal, pero bueno, esto
para venderle a los aliados de la OTAN el que, fíjate lo que estamos haciendo, pero vamos, esto no, yo creo que no, que forma parte de una operación propagandística y, de hecho, fíjate también, cuando a principios de julio, me parece que sí, a principios de julio, si mal lo recuerdo ya, a finales de junio, principios, sí, la cumbre de jefes de Estado y Gobierno de la OTAN, creo que fue a principios de julio, ¿no? Creo recordar. Sí, 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 correcto, correcto, correcto. Sí, bueno, en Ankara, en en Turquía. Ankara, efectivamente. Bueno, acuérdate las declaraciones grandilocuentes de los líderes europeos y tal, diciendo, no, porque ya hemos ganado, Ucrania está ganando y estas cosas, ¿no? Ahora ya no dicen eso. Ahora ya están diciendo, bueno, la cosa está complicada. Como decía el otro día el primer ministro polaco, Donald Tusk, bueno, pues yo ahora pienso que los ucranianos y los rusos tienen un 50-50 de posibilidades cada uno, es decir, 50-50, la mitad y la mitad, cuando nos estaban diciendo que ya habían ganado. Es decir, entonces, bueno, ¿esto qué es? Pues es señal de que esta campaña de los 40 días ha sido un desastre. Porque los rusos, sin anunciar campañas de 40 días, ni de 50, ni de nada, porque estas cosas son propagandísticas, quiero decir, siguen aplicando cada vez más presión sobre los ucranianos y los ucranianos cada vez lo están notando más. Es decir, los rusos hacen un sistema de presión cada vez mayor y, claro, los ucranianos se resienten. Eso llegará un momento que terminará de quebrar. De hecho, algunas veces ya ha quebrado en algún sector, pero ahora es que la capacidad, sobre todo de Ucrania en cuanto a efectivos, es que no los tienen. Es decir, que no hay... ¿Que esto lo pueden cubrir con drones? Sí, pero esto llegará un momento que ni siquiera con drones. Es decir, tú no puedes defender solo y exclusivamente una ciudad y mucho menos conquistar otra con drones. Al final la infantería sigue siendo necesaria. Y claro, si no tienes infantería, pues llega un momento en que ya no puedes hacer nada. Sí, efectivamente. Por aquí, estimado, las palabras de Budanov, consultado sobre esto. Sí. Esto también del día de hoy. Ahora sí. Mientras lo busca. Esto todo en ucraniano o en ruso. Bueno, consultado por esto de los 40 días, ¿no? Si los 40 días efectivos o no, exitosos o no. No os obsesionéis con todos estos argumentos, 40 días, 100 días, 15 días. Lo importante es el resultado. No importa tanto cómo entremos en este proceso, es mucho más importante cómo saldremos de él. Para salir de él debemos ser fuertes. Bueno, 40 días, 100 días, 15 días, al final Putin yo no presencio un cambio en la posición de Putin, sino más bien lo contrario, un cambio de la posición en el sentido opuesto, de acelerar un poquito. Entonces, al final, fíjate, por eso digo que es propagandístico. Campaña de 40 días, como sabían que esto de la campaña de 40 días no iba a ningún lado. Ahora viene Budanov y dice, bueno, esto, lo importante no son 40 días o 100 o nada. Lo importante es que hemos empezado un proceso que se tiene que alargar en el tiempo, tal, no sé qué. Propaganda pura y dura. El otro día tengo aquí, salía Zalauni, el general, que fue general en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas y ahora está de embajador en Londres, haciendo unas declaraciones que decía lo siguiente. Porque ya ves que esto están diciendo, no, nuestra intención es que lo vamos a unir a la OTAN y tal. Y los ucranianos, y este decía, conozco muy bien la OTAN. Durante aproximadamente 12 años trabajé personalmente, lo reconocen, 12 años trabajé personalmente, con lo cual es una confesión de que estaban engañando a los rusos, para asegurar que cumpliéramos con los estándares de la OTAN. Y cada año escuchaba cuentos de hadas sobre cómo estábamos a punto de unirnos a la OTAN. Desafortunadamente, nunca nos uniremos, dijo Zalouni. Esto no lo está diciendo Putin. Pues bueno, es decir, es obvio. Todas estas promesas de que te vas a unir a la OTAN, te vas a unir a la Unión Europea, son promesas falsas o falsas promesas. Es decir, bueno, hay que seguir manteniendo la tensión, pero no van a aceptar a los ucranianos de la OTAN nunca, y en la Unión Europea tampoco. Porque va a haber países, y no uno ni dos, que se van a oponer a que
Ucrania entre en la Unión Europea. En su momento ya lo dijo Hungría. La Hungría de Víctor Orbán ya lo dijo clarísimamente, pero es que también lo más o menos lo ha dicho la Hungría del actual primer ministro. Es decir, que cuidado, una cosa es que ayudemos un poco y tal, pero que se unan a la Unión Europea. La mayoría de los países, sobre todo los países que reciben ayudas de la Unión Europea, no van nunca a aceptar a una Ucrania en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque todos los fondos que van dirigidos a esos países irían dirigidos a Ucrania, que sería con diferencia el país más pobre y por lo tanto el mayor receptor de ayuda de la Unión Europea y de fondos de cohesión, etcétera. Luego van a decir que no, porque se lo van a quitar a ellos. Es decir, no, esto es una quimera, no se van a unir y bueno, pues, pero hay que mantener un poco la ficción y tal para mantener la tensión dramática, pero no, esto no va a ningún lado. Es decir, porque además es que, no olvidemos, es que los ucranianos, a pesar de todo lo que nos cuentan, que si operaciones de 40 días, que si ataco el Amazon ruso, que si no sé qué, que van perdiendo y cada vez van perdiendo más. Quiero decir, que no van ganando, que van perdiendo y que los rusos, después de una etapa, un principio de año y tal, relativamente flojito en términos de presión dura sobre los ucranianos, ahora en el último mes de julio y los pocos días que llevamos de agosto, están, digamos, acelerando todo el proceso. Sobre todo en ciertas áreas, en ciertos sectores, ahora lo veremos, pero hay ciertas zonas que están ya en situaciones muy críticas. Y esto... Presentamos eso, estimado, precisamente. Comenzamos con el análisis de lo sucedido en este último mes en el territorio, porque entre ataques y contraataques, capacidad de daño y capacidad de absorción del daño, en el medio también una guerra en el territorio. Y después de las bravatas de estamos ganando, Ucrania va a ganar la guerra, Putin obligado a la mesa de negociaciones, de repente una serie de noticias sobre cambios en el territorio muy importantes. Aquí, por ejemplo, podemos presentar esto. Estas las... pero ahora sí, ahora sí. Estimado, está abajo en el gráfico de barras la cantidad mensual de territorios ganados o perdidos por Rusia. Bueno, efectivamente, el último mes, el mes de julio. Quizás pueda con el marcador encima del dibujito. ¿Podré por aquí? Sí, aquí. Sí. Esto es julio. Sí, esto es julio. Bueno, ahí. Sí, acá es julio. Esto de aquí. Bueno, ya al nivel de los meses de mayores ganancias, el mes de julio nuevamente. Y en efecto, en los meses anteriores a esto, antes de este de aquí una cantidad de meses, 1, 2, 3, 4 meses de muy poquitos avances o de avances flojitos, después de los avances fuertes de el año pasado, ¿no? El invierno del año pasado, más o menos, así lo podemos... Sí, pero el otoño-invierno del año pasado, que es cuando cayeron Bochansk, cuando cayó también esta Procrops, cuando cayeron todas estas, pues claro, eso se hace notar. Acá bien visible en el acumulado, acá lo importante, la pendiente, acá una pendiente baja en el inicio, acá incluso esto posiblemente alguna de las contraofensivas, por eso la baja. Y a partir de ahí una pendiente elevada hasta precisamente esos últimos 4 meses, otra vez más, estancamiento, pocos avances y ahora de nuevo para arriba. Con lo cual, la versión de que los rusos sin ganancias territoriales en estos últimos tiempos, evidentemente, falsa. Pero además es que tampoco hay que medirlo todo, es decir, por ganancias territoriales, porque si efectivamente ir quitándole al enemigo... digamos, determinadas zonas que son fortalezas suyas, como puede ser Olovián, Kramatorsk, de allá conquistada Konstantinivka. Es decir, bueno, son importantes, pero en última instancia no olvidemos que lo que se han propuesto los rusos desde hace ya varios años es una guerra de desgaste que tiene como fin no la conquista de territorios, que tiene como fin la destrucción del ejército enemigo. Es decir, bueno, es verdad que hay un compromiso obligatorio, constitucional ya para los rusos, de que Putin tiene que tomar
o conquistar o se lo tienen que ceder, da igual cómo lo hagan, lo que quedan de los territorios de Donetsk, de Gerson y de Zaporilla. Esto en manos ucranianas. Esto constitucionalmente tiene que pasar a manos rusas por las buenas o por las malas. Da igual. Luego sí que tienes, bueno, pues objetivos y evidentemente terminar de echar de Donetsk, que es la gran región fortificada con diferencia, más que incluso que Lugansk, es decir, la gran región fortificada de estas regiones, estas zonas ucranianas, donde está la línea del frente, es un varapalo para los ucranianos, que tendrían que retirar sus líneas defensivas ya a zonas más abiertas y menos fortificadas. Pero, de hecho, hay que decir que los rusos están haciendo más difícil. Es decir, yo no hubiera hecho esto, pero bueno. Pero no se trata de eso. Es decir, se trata de que al final el ejército colapse. Si una vez que el ejército colapse, pues ya se acabó. Ya conquistas o toma lo que quieras, porque no tienes a nadie que se va a oponer a que entres en un pueblo, en una aldea o en una ciudad. Esto es un poco lo que hay. Hay que decir también, a ver, cada vez hay más un debate sobre esto. Yo soy de los que pienso que al final, más allá de lo que piense Putin, que tampoco lo sabemos, lo que intentamos deducirlo de sus declaraciones, etcétera, pero yo creo que al final es consciente que dure más o dure menos la guerra, dure varios años más, o se acabe en el 2027, ya veremos, pero es consciente, Putin es consciente, yo creo que no puede quedar una Ucrania operativa, porque si no va a ser reutilizada en un futuro nuevamente como ariete contra Rusia. Luego sabe que ya no solo tiene que quedarse con Gerson, con Zaporilla, con Donetsk, no, tiene que quedarse con más, con muchísimo más, con el puerto de Odessa, fundamental. Tiene que quedarse con... De ahí lo de la decisión de Odessa, ¿no, Fernando? Claro. De ahí la decisión de Odessa, del fin de Odessa para los ucranianos. Claro, en el momento que le has quitado eso, porque no solo es que estén exportando, es que por aquí reciben armas, pero a cantidades enormes. Es que es mucho más económico y muy bueno. Puedes mandar muchas más por barco que por tierra. Claro, al final vas a tener que quedarte ya no solo con, fíjate lo que te digo, ya no solo con todo lo que está al este del Dnieper, sino también con casi todo lo que está al oeste del Dnieper. Es decir, al final Ucrania, como puede que quede un pequeño estado, como veíamos otro día, en torno a Kiev, o sí, no, una cosa así, un estado tapón, pero al final te vas a tener que quedar con todo. Puede que a los polacos les des Volhynia y Galicia porque no lo quieres para nada, pero... Y ¿cuáles son los avances más importantes, Fernando, de los últimos 40 días en el medio de esto? ¿Por dónde comenzamos? Por el norte. Bien. Bueno, en Sumi... Aquí. Vamos para Sumi, por aquí. Sí. En Sumi fundamentalmente han hecho pequeños avances que los van acercando poco a poco a esta zona que vemos en amarillo, así más oscura. Por aquí está la ciudad de Sumi, ahí. Ahí está la ciudad de Sumi. Efectivamente, bueno, pues aquí justo al norte vemos una zona que en amarillo más oscurito es una zona boscosa. Bueno, pues estos avances se están introduciendo tanto desde este eje como desde el norte, tanto desde el este como desde el norte. Ha habido pequeños avances, pero significativos para penetrar en este bosquecillo y a partir de ahí acercarse con lo que se llaman las DRG, que son las fuerzas de reconocimiento y sabotaje, acercarse, ya están por aquí pululando a las cercanías de Sumi. Entonces, 10 kilómetros, bueno, 9 kilómetros 20. Sí, no es ninguna... Fernando, bastante cerca. Por eso digo que en cualquier descuido ahí se toma, este bosque se controla y si se controla este bosque, pues ya lo ves. El bosque directamente linda con la ciudad de Sumi. Es decir, y Sumi no es, a ver, yo no digo que la vayan a tomar así por la buena porque sería muy complicado, pero Sumi no es una ciudad muy grande, ¿eh? No estamos hablando de Kharkov, que es la segunda ciudad más grande de Ucrania después de Kiev. No, Sumi no me acuerdo ahora la población, pero no era una ciudad muy grande. No sé si tenía 100
a ver, en términos de capitales de provincias o de regiones, ¿eh? Bueno, pues no me acuerdo si eran 100 y pico mil, no recuerdo ahora mismo, pero vamos, no era demasiado grande. Esto lo que significa es que estás ejerciendo presión, estás fijando tropas de los ucranianos y claro, Ucrania, que tiene menos hombres, le obliga a tener aquí unidades porque si no tiene unidades y las retira para llevarla a otros frentes, pues pasa lo de siempre. Es decir, pasa que entonces los rusos van a aprovechar para avanzar y vas a tener un problema. Porque como veis, es que la ciudad de Sumy está muy cerca de la antigua frontera ruso-ucraniana. Ahí pude estos los avances, Fernando. Esto en el 4 del 2, por alguna razón. Perdón, no, el 2 del 4 en realidad. Acá esto en la anotación anglosajona. 2 de abril, esta la situación el 2 de abril hace ¿cuánto? Abril, mayo, junio, julio. 3 meses atrás, bastante más lejos. Y sí, ahora la situación actual, nosotros aquí. El día 5. Es el cambio. Ese es el cambio, estimado. Sí, sí. Ganado todo esto aquí y ganado todo esto por aquí también. Lento, sin duda, pero poco a un poco, avance importante. Pero vas metiendo presión al enemigo que tiene que estar atento, no sea que, bueno, haya una ofensiva por allí. No creo que la haya, porque ya digo, pero es un elemento de presión. No es el frente fundamental, ahora mismo, o el sector del frente fundamental. Este sí lo es importante. Sobre todo, acordaros de la famosa ciudad de Bochansk. Aquí está Kharkov. Acá Kharkov y aquí Bochansk. Esto es importante. ¿Por qué? Porque prácticamente hay discusión entre los diferentes cartógrafos, pero esta ciudad que vemos aquí de Billy Koldat, depende cómo lo digan, es decir, esta zona hay quien dice que está conquistada, hay quien dice que a medias. Bueno, si no está conquistada, va a caer pronto. Una vez que estos avances son fundamentales, han avanzado desde la ciudad de Bolchansk, que se tomó el año pasado, a finales del año pasado, han ido avanzando, pum, y ganando terreno, y ahora están cortando las líneas de logísticas, es decir, las carreteras. Y fíjate, porque están formando un triángulo. También se avanzó en este vértice aquí al norte y sobre todo este avance que ha llegado hasta aquí, que veis que va a cortar o que va a unirse, la tendencia es a unirse con el avance que viene del oeste, digamos, con el que viene del este. Eso, si se produce, creo recordar que aproximadamente le daría, quedarían embolsados aquí, esta región, esta zona, le daría 350 kilómetros, así de golpe, a los rusos. Y el siguiente paso sería ya cortar la logística un poco más al sur, que esa une Kharkov con la otra parte de Kharkov que controla los rusos, con Kupiansk, etcétera. Y bueno, estas son explosiones de bombas. Sí, acá sí que machacando a bombazos los rusos. Sí, porque acá lo tienen al lado. Cotidiano esto. Sí. Claro. Aquí están bombazos, pero de lo buenos. Es decir, y aquí la ciudad, a ver si me acuerdo. Esto que pone Velika Burluk sería el objetivo, entre comillas, final. Es decir, una vez que has conquistado esta parte, este triángulo que tenemos aquí arriba, tendrías que ir hacia Velika Burluk, porque si controlas eso, les haces una faena muy gorda a la logística que va desde Kharkov, ciudad, hasta la zona de aquí de Kupiansk, etcétera, que está en manos de los rusos. Sí. No todo Kupiansk hay una parte que está en manos de los ucranianos, pero la logística pasa por aquí, por Velika Burluk. Es decir... sí, acá y acá. Aquí. Sí. Entonces, bueno, esta es un poco la idea. Y los avances aquí han sido sustanciales y, bueno, si se descuidan un poco los ucranianos, pueden tener graves problemas porque si llegan a Velika Burluk, ya digo, puede caer una parte importante de Kharkov. Mira, fíjate. ¿Qué diferencia? Esto el 3 del 6, Fernando, 2 meses atrás. Acá sí que un avance fuerte, Fernando. Muy fuerte. Es decir, fíjate que aquí prácticamente tal. Y ahora vamos a ver, fíjate, el avance enorme. Sí. Después de cuánto tiempo para el
para la conquista de Vovchansk. Y un recuerdo año, una cosa así, es decir... El pedacito este pedacito de acá, bueno, a este lado del río. Eso estuvo en disputa, que si yo conquisto una calle, que si la pierdo... Para uno, para el otro, para uno, para el otro. Meses así. Pero muchos meses. O sea, ya digo, yo creo que Bolsán cerca de un año, una cosa así, o más quizás, desde que entran por primera vez. Entonces, esto es fundamental, porque esto, además, le da ya una capacidad de profundizar. Si al final, por ejemplo, imaginemos que a finales de año se ha tomado Velika Burluk, Kupiansk se ha caído, la capacidad de avance ya de los rusos en Kharkov es enorme. Es decir, no, habría que destinar muchas tropas por parte de los ucranianos para frenar un avance que además sería, si te fijas, aquí tenemos, o sea, lo que era el territorio ucraniano, tenemos una línea del frente muy larga, inicialmente, lo que sería la antigua frontera. Pero ahora, una vez que se cierra esto, claro, la línea del frente es mucho más corta para los rusos. Claro. Efectivamente. Sí. Luego, a partir de aquí, puedes hacer un avance muy importante hacia, yo creo que este es el Donés, creo, el río este que hay aquí. ¿Este grandote? Sí. Casi seguro que sí. Pero bueno, esa, no sé qué. A ver, sí, Seversky Donetsk. Seversky Donetsk, es el Donetsk, sí. El Donetsk, es decir, que podrían llegar hasta el Donetsk. Ojo, y esto ya son palabras mayores, porque lo que vamos a ir viendo es que poco a poco los rusos van conformando su línea del frente y la van alineando dentro de lo posible, es decir, haciendo que sea más corta. Y eso les permite concentrar más unidades en determinados puntos, etcétera, etcétera. Y aquí la frontera natural del río, esto los ayuda mucho, ¿no? Claro, es decir, una vez que esto... Y fíjate la presión que le metes a la ciudad de Kharkov. Porque de esas cosas, una de las cosas que están haciendo es atacar toda la logística. De hecho, me acuerdo la semana pasada, una de las cosas que confesaba el alcalde de Kharkov es que desde Poltava a Kharkov ya no queda ninguna gasolinera. Las han destruido todas los rusos. Claro, esto significa que tienes graves problemas para llegar. Sí, siempre puedes meter, ¿sabes? En los camiones, siempre puedes poner bidones y cosas de estas, pero ya es muy complicado. Más de 200 gasolineras han saltado por los aires. Entonces, en muchos sitios. Esto se hace muy complicado. Abastecer a Kharkov ya se hace complicado, y desde Kharkov abastecer a toda esta línea del frente, imposible, que también están siendo destruidas las gasolineras, etcétera, va a ser muy difícil. Con lo cual, ese avance, aquí se ve muy bien, en este avance que puede ser importante hacia el Donetsk. Y claro, esto puede ser un gran desastre para los ucranianos. En el momento que caiga Kupiansk, que prácticamente ahora lo veremos en Kupiansk, aunque la ciudad de Kupiansk sigue repartida, es decir, hay una parte que la tienen los rusos, otra parte la tienen los ucranianos, pero lo que han hecho los rusos es, si nos acordamos, aquella bolsa enorme que el año pasado todavía quedaba al otro lado del río Sil, pues esa bolsa casi ha desaparecido. Sí, ahí vemos el Osil, esto de aquí, el río este, y fijaros que ya queda nada, o sea, un cachito ahí, pero antes todo esto estaba en manos ucranianas y ahora ya, efectivamente, y ahora ya, pues eso, está en manos de los rusos, y en el momento que terminen de tomar Kupiansk van a traspasar el Osil con todo y van a empezar a avanzar hacia el oeste. Por eso digo que podemos ver ahora ya al final del verano, septiembre y tal, que haya caído Kupiansk, por ejemplo, y tal. Bueno, para finales de año puede que tengan una situación muy favorable los rusos en casi todo en casi todo el frente, pero especialmente en estos sectores, en el sector de Kharkov, recuperando terreno. Porque yo soy de los que pienso que sí o sí Kharkov va a caer de manos de los rusos. Es la antigua capital de Novorrusia, es decir, es rusófona. En Kharkov hubo también revueltas iniciales como en Donetsk y en Lugansk. Lo que pasa es que en Kharkov fueron sofocadas por el régimen en este caso de Poroshenko, y la cosa no pasó a mayores.
Es decir, pero que también estamos hablando de un área rusófona que yo no creo que los rusos vayan a decir, no, bueno, pues nos quedamos con un cachito de Kharkov y tal. No olvidemos que Putin ha tenido que ir cada vez diciendo más, es decir, haciendo más énfasis, de ahí que cada vez tengan que ocupar más terreno. Al final van a tener que ocupar casi todo, tal vez lo que tarden. ¿Por qué? Porque la famosa, que lo ha repetido muchas veces Putin, zona colchón, zona buffer, zona de digamos, tampón, ¿no? Para ocupada por, bueno, tampón no, zona, digamos, buffer, ocupada por los rusos, como zona, ya digo, colchón para evitar los ataques de los ucranianos, pero con la guerra de drones de largo alcance, ahora ocupar 12 kilómetros no tiene mucho sentido. En profundidad, en Ucrania, o 20 o 50, es decir, al final, para evitar que te lancen drones de profundidad, que te los pueden lanzar perfectamente y te los lanzan desde el otro lado del Dnieper, es decir, desde las zonas occidentales de Ucrania, te va a obligar a conquistar casi toda Ucrania, por las buenas o por las malas. Es que no le va a quedar otra, porque si no, imaginemos, incluso conquistan Kharkov y tal, pero si dejas un pedazo importante de Ucrania, van a seguir la guerra. O sea, no pensemos la idea esta absurda que han planteado algunos analistas de que, bueno, cuando Putin llegue y tome Donetsk, Gerson al completo y Zaporilla, pues van a parar. Pues a lo mejor los rusos paran, pero los ucranianos no. Quiero decir, que los ucranianos van a decir, bueno, pues me han tomado Donetsk, ¿y qué? Yo sigo peleando. ¿Qué es lo que va a pasar? Hasta el último ucraniano. El régimen de Zelensky va a seguir peleando, pase lo que pase. Y como tiene mucho territorio todavía, dice, bueno, que me han tomado todo en eso. Vale, digo que no me lo han tomado, que lo he cedido yo. Pues bueno, es decir, te montas una película ahí de propaganda para justificar lo injustificable y sigues. Porque, como estamos viendo, una de las cosas que no le plantean ningún tipo de problemas, a diferencia de los rusos, es la pérdida de hombres a los ucranianos. Es decir, al régimen ucraniano, a los dirigentes ucranianos. ¿Que mueren muchos ucranianos? Pues que mueran, ¿qué más da? Es decir, no hacen nada por, digamos, conservar sus fuerzas. Las dilapidan absurdamente, como hacía Sirki, el antiguo jefe del ejército ucraniano, en resistencias numantinas que le pues, acuérdate en Bakhmut, allí aguantando sin sentido, sin replegarse. Bueno, ¿para qué? Para perder hombres de una manera que no te puedes permitir. Porque en última instancia... Para el discurso, para que en el discurso de Zelensky en la Casa Blanca pudiera comenzar con esto de Bakhmut does not fall, Bakhmut no cae. Al día siguiente los rusos conquistando Bakhmut. Pero pudo hasta ese día, aguantando a fuerza de gente muerta, de sus soldados muertos. Efectivamente. Bueno, pues efectivamente, es decir, esto encima, tú que dispones de menos efectivos, de menos población, pues no tienes que, tendrían que tener una postura conservadora, es decir, de conservar cuanto más efectivos mejor, porque no te sobran. Cuanto más soldados, mejor dicho, cuanto menos soldados pierdas, mejor. No te puedes permitir el lujo de decir, no, de aquí aguanto o lanzo contraataques, que aunque me cuesten aquí no sé cuántos, me da igual. No estás en esa disposición. Entonces, bueno, a Zelensky esto le da igual. A Zelensky lo que le interesa es que le estén mandando dinero y hacer operaciones propagandísticas para que en Occidente vendamos que los ucranianos están muy bien y que pueden estar peleando durante 100 años. Bueno, pues lo que hay. Es decir, hay muchos intereses creados en esta guerra, en la que en la Unión Europea, por supuesto los ucranianos y los norteamericanos ganan mucho dinero con esta guerra. Entonces, pues claro, mucha corrupción de por medio. Hacia el sur, Fernando, un poquito hacia más hacia el sur. Vamos hacia el sur y ya nos plantamos prácticamente en Sloviansk y Kramatorsk, porque... Bueno, en el medio Liman ahora mismo es una situación confusa. Es decir, parece que los ucranianos han recuperado una cierta parte de la ciudad. Es difícil determinar quién controla quién, qué, y eso lo vamos a ver también en otras partes, y voy a intentar explicarlo muy rápidamente, la dificultad que tienen los cartógrafos de poder determinar cosas. A ver,
ya no hay algo más o menos parecido a una línea de frente bien definida, ¿no? A un lado unos, a un lado otros, más o menos. No, porque lo que hay cada vez más son infiltraciones de un bando y de otro, es decir, minúsculas, que ni siquiera son pequeñas, minúsculas unidades, por llamarlo de alguna forma, que se introducen en el territorio del contrario, que no está consolidado, y al revés, el ejército enemigo también se introduce en el tuyo, que tampoco está consolidado, con lo cual es muy difícil determinar quién tiene quién. ¿Quién tiene qué? ¿Por qué? Porque fijaros, a veces hay zonas, ahora lo veremos más abajo, pero bueno, están entrando y haciendo infiltraciones de 2 en 2. No es de coña, es decir, 2 soldados que a lo mejor van coordinados. Una de las últimas infiltraciones que vi era por Dorofila y por ahí, pero da igual, esto puede ser en cualquier lado. De los rusos eran 4 soldados, por un lado, en un grupo de 2 cada uno, es decir, 2 y 2, coordinados pero separados, no juntos, 2 por un lado, 2 por otro, y por otro lado, otros 4, 2 y 2, también separados, es decir, 8. Bueno, pues eso es una infiltración, y se están, a lo mejor, están combatiendo contra otros 8 ucranianos. No pensemos que tenemos a 2.000 aquí y 2.000 enfrente y que se están pegando de cañonazos. No. No, esto hace muy difícil saber quién tiene qué. Ya lo veremos. Es decir, ahora en una zona que ya están ocupando los rusos más abajo, pues ucranianos defendiendo esa zona habría pues menos de 100 en un área enorme. Pero es que los atacantes tampoco eran muchos más. Es decir, que esto hace que sea muy difícil, y especialmente en zonas urbanas, saber quién controla qué ahora mismo. Ya no es el voy tomando una calle, tal, no. Es que perfectamente podemos encontrar que los ucranianos te pueden decir, no, es que tenemos... Además, los ucranianos lo usan mucho, lo de mandar a 2 tipos que saquen una bandera y digan, esto es nuestro, y que luego se vayan corriendo. Sí, incluso a veces la bandera colgada de un dron, también vista esa. También. Una bandera, sí. Claro, entonces, bueno, ¿y estos qué hacen por aquí? Pues que se han infiltrado, pero ¿controlan la zona? Pues no. Pero... ¿Y la controlan los rusos? Pues sí, pero no. Porque es una zona más o menos conquistada por los rusos, pero todavía no consolidada. Es decir, todavía no han terminado de asentarse en esa zona, y perfectamente, como pasa muchas veces, pues podemos ver que un día, una semana, una parte está de manos de unos y otra de manos de otros, y muchas veces no podemos saber quién narices controla qué. Es uno de los problemas de los cartógrafos. Pero bueno, ahí hay una disputa. Al final, Liman va a terminar cayendo de manos de los rusos, es cuestión de tiempo. Yo creo que en este año seguro. Y esto va otra vez, al caer Liman, igual, ¿ves? Vamos alineando poco a poco, y aquí la gran batalla de este año y del que viene va a ser Sloviansk y Kramatorsk, estas 2 grandes ciudades casi contiguas. Sí. Después de la captura total de Konstantinivka, ¿no? Para recordar los últimos 40 días, esto importantísimo, el primer nudo defensivo tomado por completo, y a partir de ahí, lo predicho aquí también, el inicio de la expansión hacia esto los que lados. Estamos viendo en gris principio... es las zonas en las que no consolidadas, pero que están ya en manos más o menos de los rusos. Esto es lo que al principio aquí, solamente la ciudad, Fernando, y después se ha tomado todo este sector, todo este sector por aquí, y el avance también hacia adelante y hacia los costados. ¿Os acordáis? Fíjate lo que te digo. ¿Os acordáis? Ahí tenemos Chasiv Yar, ahí arriba. ¿Os acordáis? Bueno, cuando se tomó Bakhmut, que el siguiente paso era avanzar sobre Chasiv Yar, un poquito ahí arriba. Es decir, avanzar sobre Chasiv Yar al otro lado del canal. Una parte estaba a un lado del canal, la mayor parte de la ciudad, una ciudad en zonas elevadas, etcétera. Claro, ¿cuándo se ha terminado de conquistar la última calle o el último sitio de Chasiv Yar, digamos, desde el punto de vista administrativo? Pues cuando cayó Konstantinivka, en la misma semana. Es decir, cuando cayó la última calle que entraba dentro de administrativamente Konstantinivka,
terminó de caer Sachi Yar. Es decir, Sachi Yar ha sido la batalla más larga de toda la guerra, más de un año. Desde el primero que llegó allí y ocupó la primera casa hasta la última casa, para que veáis. Aquí, es decir, Fernando, primero de mayo todavía Chasifiar con alguna callecita por acá todavía en poder de los ucranianos, toda Konstantinovka o Konstantinivka en poder de Ucrania en su momento, y esto al día de hoy, por aquí, el avance. Dígate. Importante, bueno, pues, y con una ciudad importantísima como Konstantinivka, ¿no? Bueno, pues claro, es decir, y ves esto que te decía, esta zona gris que está al norte de Konstantinivka, tienes a Chasiv Yar al este, y pues que esta zona, eso es lo que te decía, que estaba defendida por menos de 100 hombres ucranianos. Sí. Es decir, pero para que nos hagamos una idea, y esto es mucho o poco, pues no, puede ser suficiente, depende. Es decir, esto es muy difícil de determinar. Ahora queda el asalto, que es lo que están preparando. Fíjate, si abres un poco el plano, ahí, aquí. Fíjate que tenemos Chasiv Yar tomada y aquí hay un avance, como una península en rojo, que sube justamente para rodear Druzhkivka. Es decir, la idea es avanzo desde el este, avanzo desde esto sería el sureste más o menos, y avanzo desde aquí, efectivamente, para terminar envolviendo Druzhkivka. Una vez que has tomado Druzhkivka, ya solo nos queda Eslovian al norte y Kramatorsk aquí al lado, que van a ser las dos grandes batallas, o la gran batalla, digamos. Este avance, si no recuerdo mal, Fernando, también de los últimos, ahora, ¿no? Un mes esta atrás, semana. Este avance es acá, sí, efectivamente. Esto de los últimos días, efectivamente. De los últimos días. Muchos cambios repentinos, Muchos cambios realmente estas últimas semanas, Fernando, un montón de cambios. Como tú bien señalabas, acelerando, es decir, acelerar es ir cada vez más rápido. Es decir, cada vez está cayendo más. Seguramente, luego veremos, cuando termine agosto, el terreno conquistado será aún mayor que el de julio. Por ese aceleración que están teniendo y que está obligando a los ucranianos a retroceder, a salirse de muchos sitios, diciendo, esto ya no podemos hacer aquí nada. Ya digo, están preparando primero esto que se llama Olesikko Druzhki, a ver si lo digo bien, esta que está ahí medio tapada. Hay Druzhkivka, Olesikko, que es una ciudad un poquito más pequeña que Druzhkivka, que la tomarán antes, y una vez que tomen eso, irán a por Druzhkivka, y a partir de ahí la presión tremenda. Pero es que fijaros, que no lo hemos señalado, fijaros, a ver aquí, te lo sé, es que un poco más arriba, donde está, ¿veis aquí esto? Ahí, ¿veis esta zona gris que está enfrente de Sloviansk y esta zona gris que está enfrente de Kramatorsk? Bueno, pues si trazas desde aquí hasta la zona de avanzada de los rusos, hay 4 kilómetros con 700 metros. Y desde aquí, igual, otros 4 kilómetros con 7. Es decir, menos de 5 kilómetros. ¿Esto de aquí, Fernando, la zona de los avances o hacia Kramatorsk? Hacia Sloviansk, perdón. Okay. Pero tienes que medir desde aquí y desde aquí, esto que está en amarillo, donde ves un ucraniano aquí, donde ves el ucraniano, aquí con la bandera ucraniana, el soldado bueno, pues desde ahí, desde el extremo ese. Esto está en manos de los rusos. Esto amarillo, creo. Sí, a ver, ¿esto ya tomado por Rusia? Creo que sí, pero si no, desde aquí hasta aquí. Desde ahí hasta ahí. Vamos con la medición desde acá. Yo acá con. Ahí lo tienes. Desde aquí hasta ahí. Aquí te pone con 5,79, pues bueno. Hay algún avance más, de tal manera que estaba saliendo, esto lo di en AMK 4,7. Sí. Bueno, puede que entre un mapeador y otro algún kilómetro. Pero me da igual, quiero decir. Sí, están al lado ya, están encima. Sí. Esto, si te fijas, acuérdate el año pasado cuando se tomó Seversk. Esto es producto del ataque y de la toma de Seversk. Seversk, que ya ha quedado ahí hundida
en la zona conquistada por los rusos. Ahí, fíjate, desde Siversk, sí. Se tomó esto que costó Dios ayuda, sobre todo Bilohorivka. Acuérdate, Bilohorivka, bueno, se tomó, sí, se perdió, sí, se volvió a tomar, aquello, bueno, fue inacabable. En el momento que se desbloqueó Bilohorivka y se tomó Seversk, el avance ha sido rapidísimo. Toda esta zona enorme es producto de la toma de Seversk. De hecho, si te vas a no sé, a enero o algo así, verás que el avance es tremendo. Tremendo en términos de este tipo de guerra, de posiciones. Claro, esto ha ido a una velocidad tremenda y ya, fíjate ahí que bien se ve cuando haces el zoom, cómo se están volviendo Sloviansk y Kramatorsk. Si se toma Liman ya desde el norte, y además cortando las rutas logísticas del norte, el avance brutal desde el este y el avance desde el sur están terminando de cerrar el cerco sobre estas dos grandes ciudades. Sí. De alguna forma, Fernando, ¿esta la estrategia o la táctica rusa desde la Segunda Guerra Mundial, del embolsamiento, de los ataques por los flancos y, bueno, lógicamente machacar por el frente también? Esto, nadie puede generar una solución en términos a ver, tienes una superioridad contra esto. Claro, tienes una superioridad que, a pesar de que todo esto está fortificado, no, lo siguiente, aquí está lleno de trincheras, ya no solo de trincheras o dientes de dragón, sino que además hay ¿cómo se llaman? Búnkers de hormigón armado, todo lo que quieras. Es decir, esto no estamos hablando de una trincherita por ahí perdida, que se acaba de excavar con una pala y nos hemos metido allí. No. Esto es lo más difícil. Una vez tomado esto, se puede decir que el resto de Donetsk ha caído. El resto de Donetsk va a caer Por enseguida. cierto, a propósito de trincheras, Fernando, aquí un mensaje de Camilo Álvarez Rodríguez. YouTube a veces no notifica, hoy toca en diferido. Un saludo, Camilo. Esto ya denunciado por muchísimos demoledores y demoledoras. Bueno, recuerden cada tanto el control de la campanita, porque adrede, evidentemente, YouTube genera la desactivación de la campanita para que no nos puedan acompañar todos los días, o en todas las transmisiones, prácticamente todos los días. Así que recuerden eso, reactivar la campanita cada tanto. Sí. Muchas gracias por el aviso, estimado Camilo. Estos errores fortuitos de YouTube. Sí, como todas las censuras, ¿no? Cuando nosotros censuramos siempre por error. Por error. Una cuestión, qué casualidad, siempre los errores contra nosotros. Sí. Bueno, aquí salía Grapati, por cierto, el actual jefe. Fernando, ¿algo más? Sí, muy importante. Una vez que esto, que es la clave, donde están presionando los rusos, se han retomado también. Bueno, aquí hay una zona de confusión absoluta en Dnipropetrovsk. Es decir, esta zona de por aquí, no se sabe muy bien quién controla qué. Pero aquí ya el avance es importante aquí. ¿Por qué? Porque la toma de Dobrofila, ahora vamos a ello, hay Dobrofila pueblo y Dobrofila ciudad, aquí lo tenemos. Ahí arriba, justo, no, lo tienes aquí. Yo he perdido, Fernando, ¿dónde exactamente? A ver, ¿Qué memoria, aquí, Fernando? ahí, acá, para recordar todo. Dobrofila. Es que justo aquí abajo hay un pueblo que se llama Dobrofila también. Entonces se te coña. Vamos, Dobrofila de abajo y Dobrofila de arriba. Pero bueno, ¿ves? Aquí también hay un Dobrofila. Bueno, Dobrofila ciudad. Aquí hay, todo esto son avances importantísimos. La toma de Vileske. Acordaros, aquí abajo está Prokrovsk. Es decir, que el año pasado estábamos hablando aquí, por aquí abajo, aquí, claro, acá. Ahí lo tenemos, Prokrovsk. Ha habido un avance rapidísimo en los últimos días. Se tomó Prokrovsk, aquí esta zona, luego se tomó Gisne, ¿te acuerdas? Y esto, bueno, pues estaba que no avanzaba. De hecho, en Rozhniske todavía había un cachito ahí que lo tenían los ucranianos, que Rozhniske, bueno, sí. esto fue tremendo aquí. Se conquistó, se perdió, se volvió a reconquistar, en fin. Pues todavía quedaba un cachito que habían reconquistado los ucranianos en la última década. El avance acá, y Fernando, fíjate, de 2 meses atrás. Fíjate. Y van el primero, a toda velocidad, primero de junio. Sí. Van a toda velocidad y ahora mismo ya hay unidades de estas de reconocimiento que están ya
luchando en algunas calles de Dorofila. Fíjate que ya se están metiendo aquí y bueno, Dorofila va a caer sí o sí. Esto es fundamental desde el punto de vista logístico, porque por Dorofila pasan muchas carreteras. Con lo cual, conquistar Dorofila también te ayuda a tomar Esloviana y Kramatorsk y también te ayuda al sur, es decir, a la logística del sur. Pero sobre todo cortas una logística que viene desde aquí está una carretera hasta Andripka y evidentemente, claro, o más incluso posiblemente, sí, claro, hasta acá, hasta Kramatorsk, una carretera la T514. La sí. T0514. T0514, sí. Claro, entonces, tomar Dorofila es importante porque estás machacando aquí un nudo logístico clave. Esto va a caer. Sí. Va muy rápido. Esto yo creo que en agosto incluso, fíjate, puede que ya haya caído. Si van a esta velocidad. Luego ya bajamos hacia el sur, pero fíjate dónde está Prokrovsk y Mirnojarad, que cayó después de Prokrovsk. Es decir, sí. Bueno, pues ahora ya nos vamos hacia el sur. Esta es la zona de confusión. Aquí uno no sabe quién tiene qué. En torno a Novopavlivka y tal. Esto de acá, esto, sí. Y bueno, ¿quién tiene qué? Bueno, ni puñetera idea. Es decir, esto es una zona muy confusa. Y luego ya bajamos al sur porque, ¿os acordáis de...? Con esta zona controlada, rodeada, pero controlada por los ucranianos. Una cosa nunca vista hasta ahora en el mapa. Sí. Luego esta zona es más o menos controlada por los rusos, pero tampoco consolidada. Bueno, pues aquí ya en Yulapole, ahí tenemos Yulapole, aquí esto te ves, esta zona también de reconquistada por los ucranianos en contraofensivas, aquí han retomado otra vez los avances. De tal manera que van a aquí creo que es, no sé si es Lubiske, lo digo porque aquí, sí, en Lubiske creo que es. Aquí, vale. Con banderita y todo esto, ¿eh? Sí. Lo digo porque aquí tenemos y el tipo de terreno ya llano. Bueno, no. Sí, cuidado. Y finalmente, la banderita. La banderita. Bien. ¿Por qué es importante esto? Pues ahora lo vamos a ver en el mapa. ¿Por qué es importante controlar esta zona? Aquí. Porque por aquí, la T04, la T0408, ahí la tienes. Sí, pasa por aquí y si la seguimos, pum, por abajo, llega a Olesnik. Es decir, le estás cortando el suministro ahí a Omelnik. Siempre me confundo con los nombres. Omelnik. A T04 le estás cortando el suministro. Más abajo también. Y a Orejón más abajo. Ahí está la clave del corte logístico. Es verdad que Orejón tiene otras opciones, pero ya le estás fastidiando y favoreciendo el avance de estas unidades que desde, acuérdate cuando se tomó Yulapole, bueno, pues han retomado este avance hacia Omelnik. En el momento que corten Omelnik, Orejov está perdido, porque por aquí llegan todas las carreteras menos una. Bueno, ha habido también, fíjate, este avance, esto es de hace 2 días, como que nada, este avance que casi está en Orejov, es decir, desde Novodan, Dios mío, ¿por qué no ponen? Este no he visto, sí, claro, este de acá, upa. Es que este de hace 2 días, además, esto eterno, Fernando. Los rusos acá en Malatomkat, Tokmachak desde hace meses. Mira, acá. Que si toman una parte, que si luego la pierden, que si vuelven a tomarla. Pero tú fíjate esto, no hace falta que te vayas muy atrás. Ya verás que esto, en cuanto le quites, yo qué sé, una semana. No, esto sí, bueno, esto un mes, pero sí, unos días. Sí. Unos días. Entonces, bueno, la presión cada vez mayor. Corte por arriba, avance hacia esto ya un ingreso a Orejov, Fernando, un ataque, una ofensiva hacia la ciudad. Todavía pequeñas infiltraciones, o sea, no se puede hablar de un, digamos, intento ya de conquista de Orejov, tanteos, infiltraciones, sabotajes. Digamos que estas unidades de exploración y sabotaje van primero. Y después, cuando más o menos han tanteado, se han infiltrado, vienen detrás y creen que ya la cosa está suficientemente preparada, vienen ya las tropas de asalto. Esto sería algo así como, bueno, exploradores, su nombre lo dice, reconocimiento.
Pero fíjate que también están avanzando desde el oeste los rusos, que habían retrocedido mucho, avanzaron hacia el norte por el Dnieper, aquí desde Kamiensky, avanzaron, llegaron al siguiente río y tal, avanzaron Hasta por aquí aquí. habían, sí, recuerdo, hasta Hasta Malo aquí, Katerinivka. Hasta aquí habían eso, podido, hasta acá habían lo podido. perdieron, pero ahora lo que han hecho es aguantar aquí y avanzar desde aquí, como ves, hacia el este, para terminar otra vez a hacer lo que tú señalabas. Siempre, además esto es clave, maniobras de movimiento de tal manera que vayas envolviendo la ciudad que quieres tomar hasta que le cortas la logística, y una vez que le cortas la logística ya entras a saco con el asalto de la ciudad. Ojo, ciudades en las que los combates ya tienen más que ver con combates entre operadores de drones de un bando y del otro, que muchas veces, o sea, esto que vimos con Wagner en Bakhmut, tropas, ojo, al principio de la guerra, en Mariupol, en el puerto de Mariupol, entrando y tomando al asalto una ciudad, como en la Segunda Guerra Mundial, casa por casa, y desalojando al enemigo y tal, esto se ha acabado. Esto ya no existe. Ahora mismo es más importante la lucha entre drones en esa ciudad, entre operadores de drones que los están dirigiendo, que las propias unidades de infantería. Es decir, si tú destruyes a los operadores de drones del enemigo, tu infantería ya puede avanzar con relativa tranquilidad en la ciudad que estás atacando, asaltando. Bueno, no tiene nada que ver. Y así está más o menos la cosa. Un mes de agosto en ese sentido que vamos a tener que hablar muchas veces del frente, porque va a haber muchos avances, yo creo, en muchos sectores. Interesantísimo, estimado Fernando, más que interesante. Por último, para el final de esta transmisión, Irán para otro día, Irán y Sí. Estados Unidos para otro día. Aquí hoy no vamos a hablar de Trump. Prohibido sí, Trump. Trump otra vez que sí, que no, que caiga un chaparrón, ¿no? Con lo de Ucrania, pero cada vez, aparentemente, según una encuesta vista hoy, el 88% de los estadounidenses, 88%, ya determinó que Estados Unidos presenta una situación desventajosa en Irán. Ya aparecen como perdedor, no solamente para los demócratas, sino incluso para los republicanos. Con lo cual, todas las peroratas de Trump de sí, ya conquistamos el estrecho de Hormuz, me llamaron tiritando de miedo, por eso no comencé el ataque. Bueno, ya esto ya no creído por nadie, ni siquiera por sus propios votantes, ¿no? No, y los generales cada vez diciéndole más, mire usted, no hay una salida militar, acepte lo que tenga que aceptar, retire ese día que ha ganado y ya está. Es decir, porque... Estas imágenes no las pudimos, esto publicado recién, por eso lo presento ahora. Estas las imágenes del ataque ruso de hace unas horas, el ataque mencionado, analizado antes en el inicio de la transmisión junto a Fernando. Aquí no ha quedado, los centros logísticos. Nada, no quedado nada. Quiero decir, fíjate que se ve que es como una especie de almacén o de una nave grande, nave industrial. Sí. Pero claro. Uno de los centros logísticos. Ahí en los ingresos, las plataformas sí. Para los camiones, un centro logístico, efectivamente. Un centro logístico que ha quedado destrozado. Botellas, bebidas. En uno de estos centros logísticos de Nova Posta, es decir, de los correos, hubo una imagen, porque claro, esto es lo que te muestran ellos. Hubo una imagen en la que camión, no se dieron cuenta, claro, en el que salía pues esto todo destruido. Eso. Y se veía un dron. Es decir, que efectivamente estaban construyendo ahí los drones. Ah, ok. No, porque también vista hoy una imagen de un camión de una cadena de supermercados destruido por un dron y lo presentaban como un ataque contra un objetivo civil. Bueno, menos mal que esa comida no comida por nadie, porque el poder explosivo de esos alimentos, el camión de repente con un ¡pum! Evidentemente lleno de municiones, disfrazado de camión
de una cadena de supermercados. Por ahí el video ahora... Es que las espinacas son muy explosivas, ya sabes, Popeye, sí, cuando se las tomaba y tal, no. Los ucranianos con estómagos muy duros. Muy duros, evidentemente. Aguantan todo. No, ¿Qué pero tal bueno. la comida rusa, Fernando, fuerte para el estómago? No tanto. No, para nada. Es decir, puedes encontrar alguna cosa fuerte, pero bueno, como la puedes encontrar en cualquier país. No es una comida picante, no es fuerte. No, es muy... En ese sentido, lo más fuerte que tienen es el vodka. Es decir, y eso es optativo. Claro, decir, ellos con lo fuerte por ese lado, ¿no? Por ese lado. Sí. Pero no, la comida, además reconocible. Igual que tú vas a China, por ejemplo, y muchas veces te ponen cosas y dices, ¿esto qué es? ¿Es animal? Y si es animal, ¿es pescado? ¿Es carne? ¿O a lo mejor es vegetal? No lo sé. O sea, eres incapaz de diferenciar. Te lo metes a la boca y dices, no sé, nunca he probado nada con este gusto, con lo cual, pues no puedo decir a qué categoría pertenece, si al reino animal, al reino vegetal, ni idea. Obviamente porque tienen una cocina muy distinta a la occidental. No, la rusa, tú vas y ves, pues esto es carne asada y es carne asada. Es decir, o esto es, pues yo qué sé, unas judías blancas, pues son judías blancas. Es decir, y no son sabores extraños al gusto, digamos, de un europeo o de un argentino. Sí. No, o sea, si tú, que eres de origen argentino, vas allí a Rusia, vas a probar la comida, que pues me gusta esto más o menos tal, pero los sabores me son, digamos, familiares. Sí. No acá, por cierto, la imagen referida, acá la imagen referida al camión finalmente encontrada. Esto en Gerson. Atención, este camión de la cadena de supermercados ATV, los medios ucranianos indignados, ya ardiendo ya sospechosamente, un camión de alimentos ardiendo así, ¿no? Sí, después de un impacto de un dron. Evidentemente por ahí algún chile mexicano, ¿no? Bueno, sí, eso es muy fuerte. Eso... Algo poderoso. Algo poderoso, sí. Algo poderoso, porque de repente esto, Catapum. ¡pumba! Sí, ahí la explosión del resto de camión. Medio camión. Fíjate qué humo, oye. Genera la comida. Es espectacular, sí. el humo genera la comida. En Argentina lo llamamos el chorizo colorado. Ustedes lo llaman chorizo, al chorizo fuerte de ustedes, ese rojo. Sí, el rojo. Ese picantón. Sí, que pica un poquito, sí, es un chorizo. Los hay más picantes y menos, en función del gusto de cada uno. No, porque en Argentina es el chorizo, en el asado es el chorizo colorado. El chorizo para nosotros normal, un chorizo distinto, el del choripán, más de color, más blanquecino y con mitad de carne de cerdo y mitad de carne de vaca, pero bueno, según también la preparación de cada quien. El colorado, ¿no? Es de cerdo, es decir, es cerdo. Claro, ese sí, ese de cerdo. Bueno, Fernando, sobre el final, atención a esto. Esto es muy interesante. Estas imágenes de el Danubio en Budapest. Yo para mi cumpleaños pasado, el año pasado, en septiembre, ahí acá en las orillas del río, uy, qué bajo. El río más caudaloso y más profundo de Europa, a raíz de las altas temperaturas, según los climatólogos, a raíz del cambio climático. Ahí visible el fondo, incluso visibles barcos de la flota nazi en el Danubio. Sí. En 1940, principios sí, de que aprovechen 1940. Hacer excavaciones arqueológicas. Efectivamente. Bueno, una baja histórica. Un río, yo lo... ahí, retrocedo un poquito más. Con mucho caudal, es un río grande. Es decir. El agua, por lo sí, las plataformas esas flotantes, pero sí, ahí más o menos, por lo menos para arriba, 3 metros más de agua seguro. Al borde de ese paredón al fondo, bueno, hasta ahí el agua normalmente. Ahí otra vez más visible lo dicho. Sí. Esto en Budapest, capital de Hungría. Yo todavía recuerdo ese viaje con mucho cariño. Hermoso. Ahí se ve muy bien. Una ciudad preciosa. Ahí se ven los restos de algo. Sí. Bueno, esto en Hungría. Y el agua descendió tanto que
en un momento prácticamente aparecieron a milímetros de la desactivación de una planta nuclear, porque sin el agua no pueden generar la refrigeración del núcleo. Sí. Y creo bueno, que aparecían a milímetros de 2 reactores uno lo han tenido que parar, creo. Uno parado, bueno, puede que uno parado y refrigerado entonces de otra manera, una cosa así, pero una situación A Szerencsejáték ZRT az egy magyarországi állami tulajdonú vállalat, 1800 dolgozója van, és a szerencsejáték piac egy részén az aunque el online idioma szerencsejáték no piac genera sensación extraña al oído, uno sin la comprensión de una sola palabra y viendo en el metro, en el subte, los carteles, Fernando, no, 70 consonantes juntas, una cosa. Sí, es que el húngaro es un idioma único en Europa, es decir, pertenece a la familia fino-húngara, es decir, que pero dentro de la familia fino-húngara, por un lado está el finés y el estonio, y por otro lado está el húngaro y poco más. Quiero decir, sí. Hablado por ellos, 10 millones de personas, no mucho más que eso. Aquí lo mismo, un poquito más arriba, el Danubio en Eslovaquia. En Eslovaquia esto, en Bratislava, también el agua bajísima, la gente ahí en la búsqueda de un poquito de... Pero fíjate que casi puede pasar. Sí, por eso este es uno de los ríos más profundos de Europa y la gente metida casi hasta el centro del cauce, ¿no? Sí, cruzando casi, caminando. Impensable esto. La sequía. Impensable. Allá a la altura del puente, ahí visible el puente con agua hasta arriba. Claro. Pues que tengan cuidado, pues lo que tú dices, no se encuentren una mina o una bomba de la Segunda Guerra Mundial y verás qué risas. Sí. ¿Alguna vez en Eslovaquia, Fernando, vos No, he estado... A ver, puedo hacer trampas. He estado en Checoslovaquia. ¿En el aeropuerto? Cuando existía Checoslovaquia. Claro, entonces sí, claro. Pero he estado solo en la parte checa. Pero claro, en la época en que era Checoslovaquia. Bueno, puedo decir, he estado también, pero no. He estado en la parte checa, en lo que es Bohemia y Moravia. Sí. No, pero es tremendo porque fíjate. Yo en Praga, en realidad, ahora no recuerdo si haber recorrido, pero sí una buena parte de República Checa sí he recorrido. República Checa, hermoso. Praga, precioso. Y los alrededores y todas las zonas esas boscosas. Además, una cerveza, la mejor cerveza del mundo para mí, la checa, la cerveza de República Checa. Espectacular. La Pilsen, de hecho, proveniente de ahí. La cerveza rubia, conocida como rubia en los países hispanohablantes, la cerveza Pils o Pilsen, proveniente de ahí, de la región de Pilsen. Mira, en medio del Danubio ha cogido ahí una silla y dice, yo me siento aquí. Qué grande, siempre algún personaje, ¿no? No, es que fíjate, ha bajado la una barbaridad. Es que... Bueno, esto en el Danubio, en Bratislava, Eslovaquia. Ustedes tienen ríos ahí importantes en Madrid, ¿verdad, Fernando? No, un río tenemos chiquitín. Un río del que todos los madrileños nos reímos, el Manzanares. Llamarle río es mucho decir. A ver, de hecho, ahora ya más o menos lo tienen encauzado con presas y tal, y bueno, casi siempre suele tener agua. Pero yo me acuerdo cuando era pequeño que estaba menos regulado y había mucho tiempo en el que estaba sin agua o había un hilillo allí que era asqueroso, agua, es decir, o sea, riachuelo virrioso, es decir, bueno, pero vamos, el Manzanares, pero no, es una cosa... Bueno, es un debate importante, Fernando, a propósito de geopolítica. No, acá de Mago Proud. No, Ezequiel, en eso, si discrepo, la mejor del mundo es la de Bélgica. Bueno, lógicamente es una cuestión de gusto. Yo con mucho respeto por la cerveza belga, pero la cerveza belga es una cerveza completamente distinta a la cerveza rubia convencional, a lo que nosotros en América Latina o ustedes en España llaman cerveza rubia. ¿Cómo la llaman? ¿Rubia en España también, Fernando? Sí, tenemos rubia y negra como bueno, todos lados. Bueno, la cerveza belga, casi que uno tomando una mermelada. Una cerveza súper espesa, muy gustosa,
completamente distinta, servida en un vaso distinto, también muy, muy distinta, muy rica, pero yo casi no la caracterizaría como cerveza. Pero bueno. A ver, todo esto va de gusto, porque yo cuando tomaba cerveza, o sea, en el Pleistoceno medio, pues, a ver, hay gente que le gusta una cerveza más, entre comillas, dulce. A mí me gustaba muy amargas. Por eso dentro de las cervezas típicas de aquí, de Madrid y tal, a mí la que más me gustaba de las normales era la Mao, que era la más amarga. Cuando fui a Alemania, por ejemplo, las veces que fui a Alemania y tal, pues, que tienen 200.000 cervezas, me gustaban más las más amargas y que tengan, pues eso, un cierto cuerpo alcohólico, es decir, que tengan un cierto grado de... Pues claro, si no, si tienen... Y lo que me parece infame, yo entiendo que hay gente que no le queda más remedio, es la cerveza sin alcohol. Eso me parece simplemente un sacrilegio. Es decir, pero bueno, yo entiendo que si no puedes tomarla con alcohol, pues oye, ¿qué se lo va a hacer? Pero yo tomarme una cerveza sin alcohol, bueno, no puedo tomármela con alcohol y ya está, no me la puedo tomar y bueno, pues renuncio a la cerveza porque tomarme eso no es como no tomar nada. La posmodernidad, Fernando, queremos cerveza sin alcohol, carne sin grasa, sexo sin esfuerzo, todo, uno quiere solo lo bueno de las cosas. Hay un doctor, un doctor catedrático de temas de medicina y tal, de temas de tiroides y tal, endocrinólogo y estas cosas, el hombre muy, muy serio y tal, y que hace constantemente crítica y lucha contra la proliferación de los microplásticos en todo tipo de alimentos, de medicinas, etcétera, ¿no? Y de sustancias que son cancerígenas, etcétera. Efectivamente, es igual que café que sin cafeína, ¿qué se le va a hacer? Y bueno, el hombre dice, claro, yo una vez hablando con un inglés, no sé qué, y me lo cuenta, eso lo podéis encontrar en TikTok, en YouTube y tal, lo cuenta y me dice, PET, y le pregunto, ¿esto de PET qué es? Que están muchos trapos, muchas cosas, ropa y tal, y esto es no sé qué, no sé cuánto, no me acuerdo, químico y tal, dice, y sí, esto es plástico, dice, de hecho, su traje, mira a ver qué pone, esto era poliéster, lo que antes era poliéster es ahora PET, dice, sí, y dice, yo le pregunté, ¿me está usted diciendo que lo que llevo puesto son más o menos 4 botellas de Coca-Cola de 2 litros? Dice, pues seguramente. Quiero decir, que se recicla luego el plástico y te puede salir en esto, en ropa, pero puede salir en cosas peores. Es decir, en comida, en un montón de cosas. Bueno, pues os contaba esa anécdota y lo del café, hay una cosa, esto es una leyenda, pero bueno, pero cuadra. Dicen que el buen tomador de café, el buen bebedor de café, tiene que cumplir con las siglas, las letras de la palabra café, las 4 letras de la palabra café, porque cada una de ellas significa una cosa. La C, caliente. Café no se puede tomar frío, hay que tomarlo caliente. Café solo, estamos hablando, el otro no es café, café con leche. Sí. Esto es nada. Café, la C de café, caliente. Luego viene la A, amargo. Echar 14 kilos de azúcar, no. Sí. Es decir, amargo. Luego viene la F, fuerte. Tiene que estar cargado. El aguachirri que toman los estadounidenses, eso no es café. Una porquería. Sí, una porquería. Sí. Y luego la E de escaso. O sea, tú no te puedes tomar unas así porque te da una taquicardia. Es decir, el famoso, el ristretto italiano, el cortito y fuerte. El cortito, ese. En España lo que llamamos en un bar un café solo, que vas y te dan un café solo y te dan una tacita así enana. Pues claro, si te tomas, a ver, puedes pedirlo, póngamelo en base y póngamelo triple, pero sí, nosotros en Argentina con la cafetería española, con el cortado, algunas variantes argentinas como la lágrima, existente la lágrima en España. ¿Cómo es? ¿No? ¿La lágrima? Un cortado invertido. O sea, mucha leche y poco café. No. Básicamente, así como el cortado, básicamente un café chiquitito con un chorrito de leche
La lágrima, exactamente lo contrario. Un tarrito, una tacita de leche con un chorrito de café. Para darle color, ¿no? Exactamente, vale. Eso lo quieren muchas veces, bueno, cuando uno no quiere, con el estómago ya medio mal, entonces quiere, mozo, por favor, una lágrima. Bueno, pero la cafetería nuestra, la de origen español, para mí muy rico el café en España. Ahora, el café cortito, el café de los italianos, el ristretto, sí. Si la tacita española así, el italiano así, pero uno con un traguito de eso y de repente así con llamarada, una bomba. Es que los países del sur de Europa, del Mediterráneo, somos cafeteros. Aunque el café no sea de origen de aquí, pero somos cafeteros. Es decir, manchado lo llaman en Colombia, si no recuerdo mal. Y aquí también un manchado es eso, lo que tú dices, pues casi todo leche y me echas un chorrito de café, que es mancharlo, es decir, darle color y poco más. Sí. Un manchado, aquí igual, un manchado, efectivamente. Y al café solo en Colombia lo llaman el tinto, el tintico. El tinto, lo llaman. El tinto, como ellos sin vino tinto, como España o Argentina. Aquí si vas y dices un tinto, te van a poner un tinto, otra cosa, un vino, claro. Pero bueno, está mal también, si tomas un tinto, oye, pues, ¿qué se lo va a hacer? Sí, no, es curioso eso. Bueno, pues... Estimado... veremos esta semana que, bueno, esta semana ya queda poco, no tanto, veremos el domingo que otra vez nos encontramos a ver cómo van los rusos, pero ya digo, este mes de agosto yo creo que le vamos a dedicar muchas charlas al tema de Rusia porque van a dar muchas noticias. Bien, querido Fernando. Bueno, recuerden acompañarnos en nuestro canal en Patreon, donde presentamos lo que no podemos presentar aquí. Eso además, bueno, pueden recorrer la biblioteca o la cinemateca de todas nuestras reacciones. No caducan porque presentamos ahí análisis en profundidad, más allá del día a día, además de reacciones a series, películas y otras obras de ficción. Ayúdennos también a través de las membresías a YouTube, por favor. Si nos quieren ayudar con una donación, pueden a través de PayPal, naturalmente, también. Y de lo contrario, sencillamente difundiendo nuestros análisis críticos contra las... ¡Qué lapsus, Fernando! ¡Qué lapsus! Menos mal que lo de análisis... También los anales de historia, ¿no? Entonces, también, es decir, efectivamente. Al final, estos vídeos pasarán a los anales de la historia dentro de 100 años, de 200, y la gente dirá, vamos a ver qué decían Ezequiel y Fernando en aquella época y tal, porque aquello que decían luego se cumplió y tal. Y entonces los historiadores irán allí a la biblioteca a ver estos documentos históricos que estamos creando aquí, en vivo y en directo. Claro. Demoledores y demoledoras, muchas gracias por habernos acompañado, querido Fernando. Un abrazo. Chau, chau. Venga, hasta luego.